Todos los presentes, sean bienvenidos a este ciclo de conferencias que viene impulsando el equipo WIN-USAT. En esta oportunidad, la conferencia titulada Juan Pablo II y la etiología del cuerpo estará a cargo del padre Juan de Dios Larrú Ramos. Realmente gracias, padre, por su presencia. Y antes de iniciar la conferencia, voy a ceder la palabra a la doctora Rosa Sánchez. Ella es la coordinadora de la red WIN y directora del Instituto de Bioética, quien va a hablar un poco acerca de esta red. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Como ya lo ha antecedido la profesora Katia Basalo, la Universidad Católica Santa Toribio de Mogrovejo, junto a 5 universidades más, formamos la red WIN, que es una red que trabaja el tema, o que pretende trabajar a profundidad el tema de la mujer en relación a la complementariedad y a la integridad conjuntamente con el varón. Somos un grupo, como les digo, de 30 investigadores a cargo de una investigación que va a durar durante 4 años, donde queremos potenciar de alguna otra forma no solamente el rol de la mujer, que es importante, sino también el rol del varón, y también este rol que es importante en el tema de la familia, ¿no? En el tema de la familia y en el tema de la vida. Son, como les digo, son 5 universidades iberoamericanas, entre ellas Argentina, la Universidad del Siglo XXI, Bolivia con la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Colombia con la Universidad de La Sabana, Ecuador con la Universidad de los Hemisferios, y bueno, Perú, que es la única universidad a nivel del país que conforma esta red, y se encuentra liderada esta red por la Universidad de Navarra, en el cargo de la doctora Maricruz Díaz de Terán, que también es investigadora en el tema de la mujer y también en temas de bioética. Este ciclo de conferencias, como ya lo ha adelantado la profesora Katia Basalo, tiene la finalidad, uniendo el centenario de San Juan Pablo II de su nacimiento, ver toda la cooperación que Juan Pablo ha hecho al tema de la mujer, ¿no? Y que también no solamente es enriquecedor para nosotras las mujeres, sino también para todo el género humano, ¿no? Tanto varones como mujeres. Bueno, sin eso, agradecerles a todos los que están ahora acompañándonos. Todos los meses vamos a tener estas conferencias. Muchísimas gracias por todo. Ahora cedo la palabra a la profesora Lourdes Redondo, quien va a hacer la presentación del padre Juan de Dios Larrú. Muy bien, buenos días a todos. Tengo el honor de presentarles al padre Juan de Dios Larrú. Es sacerdote religioso de los discípulos de Jesús y de María, ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, y doctor en teología por el Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. Actualmente es el vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso de Madrid, y profesor numerario agregado a cátedra de moral fundamental y coordinador del bienio de licenciatura en teología moral. Es autor de numerosos libros, pero vamos a destacar solo los que tienen relación con el matrimonio y la familia. Autor de monografías, por ejemplo, El éxodo de la moral fundamental o El sello en el corazón, ensayo de espiritualidad conyugal y familiar. Y otro libro, La familia, escuela de misericordia divina. Entre los libros editados, algunos en colaboración con Livio Melina, José Granados, el padre Juan José Pérez Soba, que ya conocemos porque inició este ciclo de conferencias sobre Juan Pablo II. Bueno, pues entre estos libros editados destacamos los siguientes. La grandeza del amor humano, comentario al documento La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, una ley de libertad para la vida del mundo, una conversión pastoral para la familia, contribución al sínodo, el camino de la misericordia, la perspectiva sacramental, luz nueva sobre el hombre y el cosmos y el misterio de la acción conyugal. Bueno, estos son algunos entre sus muchos libros, ¿no? Le agradecemos mucho su presencia con nosotros, hemos interrumpido sus vacaciones de verano, en las que por otra parte él seguía ejerciendo su labor pastoral en un encuentro con matrimonios y familias, ahí en Castellón, al Mediterráneo.
Muy bien, pues muchas gracias, padre, por estar con nosotros y aquí dispuestos a escuchar. Muchas gracias, buenos días a todos. Muy agradecido por la invitación en este centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Voy a intentar acercarme a este tema tan apasionante de Juan Pablo II y la teología del cuerpo. En primer lugar, y como introducción, les invito a situarse en el umbral de la Capilla Sixtina. Juan Pablo II llama a la Capilla Sixtina el santuario de la teología del cuerpo. Y por lo tanto nos invita a Juan Pablo II a visitar la Capilla Sixtina, a entrar en el misterio de la Capilla Sixtina. La palabra umbral es una palabra técnica para Juan Pablo II. Ya en Tríptico Romano afirma Juan Pablo II que el hombre es la única criatura que es capaz de cruzar el umbral del asombro, dice. Es decir, el hombre es capaz de asombrarse ante las demás criaturas, es capaz de asombro ante la obra creadora de Dios. Cuando uno entra en la Capilla Sixtina, lo primero que naturalmente hace, casi instintivamente, es mirar hacia arriba. No solamente porque la mayoría de los visitantes siguen mirando hacia arriba, extasiados, sino porque la bóveda de la Capilla Sixtina es quizás, según entra uno por donde entra, lo que primero le llama la atención. Como recordarán, en la Capilla Sixtina, en la bóveda, se representa el misterio de la creación. Juan Pablo II, en una homilía que pronunció con motivo de la restauración de los frescos de la Capilla Sixtina el 8 de abril de 1994, afirmaba que el cuerpo es la kénosis de Dios. El cuerpo testimonia, decía en esa homilía bellamente, la humildad de Dios, la gran humildad de Dios, que se ha hecho carne, que ha tomado un cuerpo y por lo tanto apuntaba al misterio de la encarnación como el misterio central de nuestra fe. La pasión de Juan Pablo II por el hombre está inseparablemente unida así a la pasión por Cristo, que por amor al hombre se ha hecho carne. Una vez que el visitante contempla la bóveda de la Capilla Sixtina, que contempla el misterio del principio, como le llama Juan Pablo II, el misterio de la creación, el misterio del origen, el visitante fija su mirada sobre el altar mayor, sobre el retablo, y allí encuentra la representación del juicio final. Esa figura imponente de Cristo que viene a juzgar el juicio, la realidad, por lo tanto, del fin, de la consumación de la historia. De este modo, el visitante comprende que se encuentra en medio de la Capilla Sixtina, un lugar donde el Espíritu Santo actúa. Juan Pablo II recordará siempre que ese fue el lugar de su elección como sucesor de Pedro, el 16 de octubre de 1978, es por lo tanto un lugar donde el Espíritu Santo indica al sucesor de Pedro que todo hombre se encuentra entre el misterio del origen, el misterio de la creación y el misterio del fin, el misterio del juicio. Y así Juan Pablo II nos acerca a que nuestra vida humana es siempre dramática. El drama de la libertad se mueve entre el misterio del origen y el misterio del fin. Y así cada uno ha sido creado y se dirige al fin en el drama de su libertad, ha de elegir necesariamente su destino. De esta manera creo que nos ayuda a comprender la pasión de Juan Pablo II por el hombre y el motivo de ofrecer a la Iglesia este ciclo de catequesis sobre el amor humano
que, como recuerdan, comenzó a predicar el 5 de septiembre de 1979, aproximadamente un año antes de que se celebrara en octubre de 1980 el Sínodo sobre la familia. El sínodo que dio después lugar a la exhortación apostólica Familiaris Consortio en noviembre del 81. De tal manera que la intención primera de Juan Pablo II, como él mismo lo confiesa en las catequesis, es como acompañar desde lejos los trabajos del sínodo sobre la familia e ir a las raíces de lo que es esencialmente humano, originalmente humano. Nos muestra Juan Pablo II en estas catequesis su profunda originalidad para acercarse al misterio del hombre, con una metodología muy particular, muy personal. La convergencia entre la revelación divina y la experiencia humana. Las catequesis concluyen en noviembre de 1984 y por lo tanto se van a prolongar en los miércoles, en las audiencias generales, por 5 años, con 2 interrupciones, la primera de ellas la debida al atentado, el 13 de mayo de 1981, y la segunda interrupción por el Año Santo de la Redención de 1983. Juan Pablo II nos ofrece en ellas un cuerpo dividido en 6 ciclos y a su vez subdividido, podríamos decir, en 2 trípticos. El primer tríptico, lo que él llama teología del cuerpo, y el segundo tríptico, el ciclo cuarto, quinto y sexto, donde va a mostrar, digamos, la vocación al amor, terminando las catequesis con un comentario a la encíclica Humane Vitae, el ciclo sexto dirigido a considerar el amor y la fecundidad. Por lo tanto, vemos que el intento de Juan Pablo II es profundizar en la antropología que propone la encíclica Humane Vitae. Juan Pablo II se ha dado cuenta, 10 años después de la publicación de Humane Vitae, en el año 68, que es necesario poner los fundamentos antropológicos del matrimonio y la familia si queremos verdaderamente comprender bien la enseñanza de San Pablo VI. Y así nos presenta este cuerpo de catequesis que es verdaderamente original. Los 3 primeros ciclos de la catequesis contemplan al hombre como varón y mujer desde el misterio de la creación, en el ciclo primero, el misterio de la redención, en el ciclo segundo, y el misterio de la resurrección de la carne, en el ciclo tercero. En otras palabras, si quieren, Juan Pablo II se va a acercar a la experiencia del cuerpo humano, varón y mujer, diferencialmente marcado por la diferencia sexual, desde el misterio de la creación, desde el misterio de la redención y encarnación y desde el misterio de la resurrección. Los 3 principales misterios de nuestra fe iluminan como 3 focos potentes el misterio del hombre como varón y mujer. El cuerpo ha sido creado, ciclo primero, el cuerpo ha sido redimido, ciclo segundo, el cuerpo está llamado a la resurrección de la carne, ciclo tercero. Y Juan Pablo II nos va a enseñar, a través de esta teología del cuerpo, a reconocer y a descubrir los significados del cuerpo humano. El cuerpo es fuente de significados para el hombre. Es decir, el cuerpo humano plantea siempre preguntas al hombre. ¿Quién soy yo? ¿Qué me dice el cuerpo de mí mismo? En este sentido, la tesis fundamental que va a defender Juan Pablo II, que va a sostener en esta teología del cuerpo, es que el cuerpo es sacramento de la persona. El cuerpo es sacramento, un presacramento, como dice en Tríptico Romano. Y el misterio de la creación, el misterio de la encarnación redentora y el misterio de la resurrección de la carne
atestiguan que el cuerpo tiene un carácter sacramental. La palabra sacramento la emplea aquí, lógicamente, no en sentido técnico, sino en un sentido, digamos, metafórico. El cuerpo remite a la persona. El cuerpo es la visibilidad de la persona. Es expresión de la persona y remite al Creador. Estos son los dos sentidos de la afirmación que el cuerpo es sacramento de la persona. Remite a la persona, el cuerpo es la visibilidad de la persona y al mismo tiempo remite al Creador, al origen de la persona, que el hombre ha sido creado. En el ciclo primero comienza con esa discusión de Jesús con los fariseos en Mateo 19 sobre la indisolubilidad del matrimonio y la respuesta de Jesús a los fariseos remitiendo al principio. La remisión al principio va a ser para Juan Pablo II un criterio hermenéutico fundamental. Descubrir, por lo tanto, lo que es originariamente humano, esencialmente humano, para poder descubrir y reconocer los significados del cuerpo humano. De este modo, Juan Pablo II está convencido que el misterio de la creación es un misterio siempre presente en el hombre. Dios no cesa de crear. El cuerpo humano, por lo tanto, es un cuerpo creado. No es una realidad estática, es una realidad dinámica. El cuerpo no es una realidad a ignorar, el cuerpo no es una realidad a someter. El cuerpo es un espacio donde habitar, una morada para el hombre en permanente transformación, en permanente movimiento. Y por eso el lenguaje del cuerpo tiene que ser permanentemente leído. El cuerpo nos habla y nos habla dinámicamente. Esta lectura del lenguaje del cuerpo le va a conducir a Juan Pablo II en este ciclo primero a reconocer tres experiencias primordiales, tres experiencias esencialmente humanas. La experiencia de la soledad originaria, la experiencia de la unidad originaria y la experiencia de la desnudez originaria. Siguiendo el discurso de Jesús, Juan Pablo II va a analizar Génesis 1:2. Jesús remite a Génesis 1:26 y Génesis 2:24 remite al principio para comprender por qué el hombre ha sido creado, varón y mujer, y por eso el hombre abandonará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por eso, dice Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. La experiencia de la soledad originaria nos permite reconocer la originalidad, la singularidad, la irrepetibilidad del ser humano. Cada ser humano es una novedad ontológica, una novedad metafísica. El hombre es diferente a las demás criaturas. No es un mineral, no es un vegetal, no es un animal. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto el hombre está solo porque solamente en el varón o en la mujer, en la imagen de Dios, puede reconocerse. Y por lo tanto la tesis original de Juan Pablo II, que prolonga, digamos, el pensamiento antropológico clásico de que la imagen del hombre se encuentra en el alma, es que la imagen del hombre, la imagen de Dios en el hombre se refleja en la diferencia corpórea, en la diferencia sexual. En el amor, en la comunión del hombre y la mujer, se refleja también la imagen de Dios, que es un Dios uno y trino. La vocación al amor va a ser, por lo tanto, la clave metodológica que le va a permitir a Juan Pablo II ir descubriendo los significados del cuerpo humano. En segundo lugar, analiza la experiencia de la unidad originaria. El hombre y la mujer están llamados al amor, están llamados a la unidad en la diferencia, al encuentro, y se analiza, por lo tanto, Génesis 2, 18, 23, no es bueno que el hombre esté solo, y ese canto de Adán ante Eva, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y por último, en tercer lugar, aparece la experiencia de la desnudez originaria.
En el paraíso nuestros primeros padres veían el cuerpo y en él una llamada a la comunión. El cuerpo era transparencia para leer el plan de Dios y la vocación al amor y a la comunión a la que estaban llamados. Estaban desnudos y sin embargo no sentían vergüenza. Aparecerá después el pecado y la experiencia también del pudor como una defensa de la intimidad de la persona. El cuerpo, por lo tanto, es fuente de significados que el hombre ha de aprender a reconocer. El significado de la soledad, el significado de la unidad y el significado de la desnudez y de tantas otras experiencias y significados que el cuerpo encierra. Podríamos decir que desde la vocación al amor, las experiencias originariamente humanas es la experiencia de ser hijo, la experiencia de ser hermano, la experiencia de ser esposo y la experiencia de ser padre. Este es el camino, podríamos decir, que recorre todo hombre. Todo hombre es hijo. Y ser hijo significa ser amado, significa recibir un cuerpo. Nuestro cuerpo ha sido creado. Hay en nuestro cuerpo, por lo tanto, una receptividad originaria. La fenomenología contemporánea, a través de esta distinción entre el cuerpo percibido y el cuerpo vivido, entre el life y el corper, ha profundizado en esta condición receptiva de nuestro cuerpo. No nos hemos dado un cuerpo a nosotros mismos, el cuerpo no es autoexpresión del sujeto individual, sino que el cuerpo lo hemos recibido. No hemos elegido ser hijos, no hemos elegido ser varones o ser mujeres, sino que el cuerpo es un don. Porque el cuerpo ha sido creado, porque el cuerpo es filial, el cuerpo atestigua un don. Juan Pablo II nos dirá, por lo tanto, que para interpretar adecuadamente y descubrir y reconocer estas experiencias originarias es adecuada la hermenéutica del don. El amor tiene siempre razón de primer don y el amor es el motivo de todo don. El cuerpo es un don originario, es un sacramento originario, primordial. El cuerpo no solamente es filial, sino que está llamado a ser esposo y a ser padre. Este significado esponsal del cuerpo, sobre el cual Juan Pablo II profundizará. Hemos recibido un cuerpo y nuestro cuerpo está llamado al don de sí. No solamente hemos recibido un don, sino que este don se dirige al don de sí. El hombre alcanza su plenitud en una entrega, en una autodonación. Y por lo tanto, Juan Pablo II en el ciclo cuarto y en el ciclo quinto nos explicitará, digamos, el significado esponsal del cuerpo. En el ciclo cuarto aparecerá la virginidad, una reflexión sobre la virginidad, y en el ciclo quinto una reflexión sobre el matrimonio. Son los dos modos de vivir el significado esponsal del cuerpo. El significado virginal y el significado conyugal del cuerpo. La esponsalidad se vive, por lo tanto, en una doble modalidad. La modalidad virginal y la modalidad conyugal. Es, digamos, una estructura que corresponde a la estructura antropológica básica. Cada uno de nosotros siempre tiene delante de sí otro modo de ser hombre. Si uno es varón, tiene delante de sí el modo de ser mujer. Y si es mujer, tiene delante de sí el modo de ser varón. Así, correspondientemente, si uno es virgen, tiene delante de sí el modo de ser conyugal, como modo esponsal, y si uno es esposo, es cónyuge, tiene siempre delante de sí el modo virginal. Una unidad dual, por lo tanto. Finalmente, en el ciclo sexto nos profundiza Juan Pablo II en la conyugalidad a la luz de la encíclica Humanae Vitae para explicarnos otros dos nuevos significados del cuerpo humano. El significado unitivo y el significado procreador, que son los significados propios de la conyugalidad. El acto conyugal, dice Humanae Vitae, posee dos significados inseparablemente unidos, el significado unitivo y el significado procreativo. Por lo tanto, el cuerpo, a través del don de sí, se hace fecundo, se hace procreador. Y por lo tanto, el hombre está llamado a una fecundidad, a una vida grande, a una vida plena. A través de la comunión de personas,
El hombre apunta a una plenitud que tiene que ver con la resurrección de la carne. Esta es la vocación fundamental del hombre. Nuestro cuerpo, que ha sido creado, aspira a la resurrección de la carne. En la Capilla Sixtina aparece ese Cristo glorioso, ese Cristo resucitado. La clave, por lo tanto, para comprender todos los significados de nuestro cuerpo es mirar, contemplar el cuerpo resucitado de Cristo, el misterio central de nuestra fe. Un cuerpo muerto y resucitado. Por eso el cuerpo humano no es un cuerpo más entre los cuerpos, sino que tiene, digamos, una misión, una vocación y representa como una síntesis de todo lo creado. Los medievales, los padres de la Iglesia, veían en el cuerpo una síntesis de todo el universo. Así decían que el hombre como varón y mujer era un microcosmos, de tal manera que el mundo mineral, el mundo vegetal y el mundo animal son asumidos en nuestra corporeidad, asumidos y elevados a una dignidad nueva. El mundo mineral se encuentra en nuestros huesos, el mundo vegetal se encuentra en nuestros pelos, el mundo animal se encuentra en nuestros sentidos y por lo tanto el cuerpo es testigo de la dignidad del hombre, llamado a la resurrección de la carne, llamado a participar de la vida divina a través de Cristo muerto y resucitado. Por lo tanto, como bien remarca la antropología adecuada de Juan Pablo II, en esa frase tan conocida de Gaudium et Spes, el misterio del hombre solamente se comprende a la luz del misterio del Verbo encarnado. Es Cristo quien ilumina el misterio del cuerpo, el misterio de la carne, asumiendo la carne, redimiéndola y resucitándola. Y así, si el hombre quiere saber quién es, ha de mirar a Cristo. Ha de mirar a Cristo resucitado. El cuerpo es sacramento y, por lo tanto, la sacramentalidad es un tema fundamental unida a la teología del cuerpo. El cuerpo como sacramento de la persona nos introduce, digamos, en la lógica sacramental, que tiene sus raíces en el misterio de la creación. Y a través de los sacramentos, el cuerpo va siendo transformado, va siendo preparado, podemos decir, para participar de la gloria. Un cuerpo para la gloria. Esta es, por lo tanto, el acercamiento de Juan Pablo II al misterio del hombre como varón y mujer a través de esta antropología adecuada, como él la llama, el adjetivo adecuada, digamos, testigo de que Juan Pablo II va buscando la verdad sobre el hombre. La definición clásica de verdad es la adecuación entre la cosa y el entendimiento. Antropología adecuada, por lo tanto, es antropología verdadera. Juan Pablo II nos invita, por lo tanto, a buscar la verdad del hombre, la verdad del amor humano. Porque en ella el hombre está llamado, digamos, a crecer y a vivir. No es una verdad que nos aplaste, sino que es una verdad que nos libera y que nos hace crecer y que nos hace madurar en la vocación al amor. Creo que en este sentido la aportación de la teología del cuerpo de Juan Pablo II sigue teniendo una actualidad y una vigencia enorme en el mundo que vivimos, un mundo en el que el debate antropológico está centrado en la corporeidad y los debates sobre el tema del cuerpo no cesan en el debate antropológico contemporáneo. Una luz, por lo tanto, que hemos de recoger y que hemos de profundizar y de ampliar. Creo que el surco que ha dejado Juan Pablo II sobre esta antropología sigue teniendo, digamos, una actualidad muy grande y hay que seguir profundizando en ella. Es decir, el cuerpo como fuente de significados. El cuerpo no es ciego, el cuerpo no es puramente biología, aunque lo es ciertamente, no es pura materia, sino que el cuerpo es sacramento. El cuerpo está dotado de significados que el hombre está invitado a leer, está invitado a reconocer. De ahí la sabiduría de reconocer el lenguaje del cuerpo, que es el lenguaje del amor, que todo hombre comprende. Una persona que es amada comprende el significado del amor y entra en él. Y por lo tanto el amor
tiene una verdad ante un sujeto hoy prevalentemente emotivo que está llamado a madurar en su vocación al amor, a buscar su vocación, a descubrirla y a vivirla en plenitud. Bueno, pues creo que esto es un poco sintéticamente lo que yo quería transmitirles. Volviendo a la Capilla Sixtina, creo que es importante leer este ciclo de la teología del cuerpo a la luz también de Tríptico Romano, ese poemario de Juan Pablo II. Hay una correspondencia en las tres partes del Tríptico Romano con la teología del cuerpo. La primera parte del Tríptico Romano es el misterio del principio, la segunda parte del Tríptico Romano es el misterio del fin y la tercera parte del Tríptico Romano es el misterio de la redención. Y también hay que leer las catequesis con provecho a la luz también del drama de Juan Pablo II sobre el taller del orfebre. Creo que estas tres obras, la teología del cuerpo de Juan Pablo II, el Tríptico Romano y el taller del orfebre, se pueden leer conjuntamente. Es un modo de mostrar que la teología del cuerpo está, digamos, en el corazón de la pasión de Juan Pablo II por el hombre, por el matrimonio y la familia. Y como si la familia es la primera vía de la Iglesia, es porque Cristo revela al hombre lo que es el hombre. Bueno, pues creo que con esto podemos quizá ahora iniciar un diálogo sobre la teología del cuerpo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, padre, por esta, preciosa exposición, ¿no?, tan necesaria en estos momentos en que realmente no se entiende la corporeidad. Entonces nos ha abierto ahí al asombro de lo que es el cuerpo humano. Pues muy bien, damos paso a las preguntas que seguro que son muchas. Yo podría hacer una Gracias. pregunta. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días con todos. Un poco para tener un orden a fin de elaborar las preguntas. Lo primero es que se ha tenido en cuenta todos los miembros a considerar que se puedan habilitar los micros para que puedan hacer y formular directamente las preguntas al padre. Lo otro, para poder tener un orden, agradeceremos puedan levantar la mano, así tenemos una secuencia de las personas que van a intervenir. Y segundo, puedan ser breves y concisos para que se pueda dar oportunidad a las demás personas que quieran también formular su consulta. A ver, le doy la palabra al padre Jorge Millán, que es el primero en levantar la mano. Padre Jorge, lo escuchamos. Buenos días. Gracias, padre, por lo que nos ha ilustrado. Yo quería preguntarle que nos recomiende un libro básico para entender básicamente la teología del cuerpo. Yo hace ya 20 años casi hice un pequeño trabajito sobre esto, sobre la teología del cuerpo. Entonces, cuando buscaba bibliografía en esa época, pues no había nada. Al menos en castellano no había nada. Algunos estudios en italiano, ¿no? Y no había nada hasta que a partir del 2001, 2002 y empezaron a salir muchos documentos. He participado en algunos eventos que se han organizado también por estos medios, pero no encuentro todavía un libro que realmente haga un esquema que pueda ser más fácil de comprender a la gente que de repente no tiene mucha formación teológica. No sé si en el Instituto Juan Pablo II, a nivel de Roma o de España, hay algo que nos pueda recomendar y poder utilizarlo. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Sí, pues por decir uno, porque claro, hay varios o muchos libros sobre la teología del cuerpo ahora, gracias a Dios, pero uno, por decir uno, Llamados al amor, la teología del cuerpo de Juan Pablo II, de Carl Anderson y José Granados, publicado en español en la editorial Monte Carmelo. Parece que es una guía de lectura asequible para una persona que no ha estudiado teología y explica en un lenguaje muy asequible, es una buena guía de lectura para leer las catequesis. Después hay muchas publicaciones sobre la teología del cuerpo. Hoy día se pueden recomendar muchos libros sobre el mismo, pero por decir uno, este. Muchas gracias, padre.
El siguiente en levantar la mano, Oscar Balcázar Balcázar. Lo escuchamos. Muchas gracias, sí, muchas gracias, padre, por su exposición. Yo he tenido la oportunidad también de leer las catequesis Juan Pablo II y ahora estoy haciendo como una especie de línea de lectura por mi Facebook personal y de la parroquia. Estoy comentando las catequesis Juan Pablo II y he llegado a la 90, hoy he llegado a la 98. Pero hay algo que yo quisiera preguntarle, padre, que es verdad su exposición está bonita, muy realmente didáctica, pero hay un punto en el cual Juan Pablo II comienza la reflexión que me gustaría, si se puede, ¿no? Por el tiempo de repente que tenemos, me gustaría que dé unas pinceladas, que es, él empieza con una palabra que dice en el principio. Y ahí cita el Génesis y después va a citar fuertemente Efesios 5, 22, 33, ¿no? Y esta palabrita en el principio tiene muchas notas, ¿no? Me gustaría, por su conocimiento, si podría algo decirnos al respecto de esta palabra, de esta respuesta con la cual Cristo a los fariseos, cuando hablan sobre el matrimonio en Mateo 19, 3 y siguientes, él dice, porque en el principio, y se remite, ¿no?, al libro del Génesis. Sí, es una palabra que en las catequesis, al menos desde mi punto de vista, tiene 3 significados. El principio se refiere al misterio del principio, al misterio del origen, y por lo tanto a la creación, fundamentalmente en el ciclo primero. En segundo lugar, se remite al misterio de Cristo. Cristo es el principio para comprender al hombre, sobre todo en el ciclo segundo. Y en tercer lugar, en las catequesis, el misterio del principio se refiere al corazón humano, porque de él nacen las acciones. Y por lo tanto, el principio se refiere a la creación, a Cristo y al corazón. Evidentemente que las palabras son las que remiten a Génesis 1, Bereshit Bará, y Juan Pablo II está convencido que la remisión al principio no es un retorno al pasado. Vivimos un mundo post-cristiano y remitirnos al principio no es volver al pasado, sino que el principio está presente en cada uno de nosotros, en cuanto que somos criaturas, en cuanto que no solamente hemos sido creados, sino que estamos siendo creados. La acción creadora de Dios continúa. Podemos encontrar en el misterio del principio una luz potente sobre nuestra realidad creada, sobre nuestra realidad criatural. Creo que esta es la fuerza de la remisión al principio. Muchas gracias, padre. Seguido tenemos la intervención del padre Sergio Castro Guerrero, quien quiere formular su consulta. Padre, adelante, lo escuchamos. Padre, muy amable, muchas gracias. Muy interesante que haya podido hacer un resumen tan simpático de las catequesis, que ya son catequesis, verdaderamente. 2 preguntas en una, muy amable por el tiempo, además que le estamos... yo creo, bueno, más que yo creo, usted nos dirá, me parece que una de las salidas al valor que se está dando ahora al cuerpo, que se está dando mucho valor, ¿no? Juan Pablo II ha dado mucho valor. El riesgo es correr por lo que usted ha hablado, el cuerpo sentido, ¿no? Todo lo que es la tecnología, el cuerpo sentido en medicina, me parece que eso va a dar un valor fuerte al cuerpo. Pero la otra parte está la contraparte, ¿no? Que es el cuerpo en cuanto identidad, en cuanto donación, en cuanto comunión. Me equivoco cuando digo de que una manera no tal vez la única, pero una manera de poder salir de este engranaje del cuerpo sentido, lo que siento, lo que me gusta, esto es la espiritualidad. O sea, si no hay espiritualidad, porque las catequesis son teológicas. A veces uno piensa que las catequesis son filosóficas, pero son muy teológicas. Y lo segundo, disculpe, la segunda pregunta es de repente un poco más, no quiere ser un poco fuerte, pero Juan Pablo II, hay ahora mucha gente que lo está recogiendo, la teología del cuerpo, todo, etc. Una de ellas es el personalismo. ¿Qué opina? Porque
O sea, el personalismo tiende a una cosa que me parece muy interesante, que es la comunión, la persona, la identidad, la no repetibilidad de la persona, pero falta aquello que me parece, disculpen, yo respeto mucho al personalismo, solo faltaría, me van a matar por esto, pero me parece que hay ese tema que falta, que es el tema del corazón, que el Papa le mete mucho el tema del corazón, mete mucho el tema de la antropología de D. Stein, o sea, hay cosas que sí me parece que ciertamente van a tener mucho valor, pero por dónde hay que apuntar en verdaderamente ir recogiendo vamos a decir, en todas sus dimensiones la teología del cuerpo, ¿no? Muchas gracias, padre. Muchas gracias a usted por las dos preguntas. Sí, o sea, la teología del cuerpo es inseparable de una pedagogía del cuerpo y de una espiritualidad del cuerpo. El mismo Juan Pablo II lo reconoce en las catequesis. Creo que el acercamiento sacramental que hace Juan Pablo II permite, digamos, evitar una doble reducción. La reducción, digamos, emotivista, o si quiere materialista del cuerpo, y la reducción espiritualista, que sometería al cuerpo como una realidad que hay que reprimir. Creo que este acercamiento sacramental es novedoso y profundamente correspondiente, digamos, con lo que es la tradición antropológica de la Iglesia. Respecto a la segunda pregunta del personalismo, pues evidentemente que es una tradición, no es una escuela filosófica muy determinada el personalismo, ¿no? Todo el mundo hoy es personalista y ahí habría que hablar de personalismos más que de personalismo, ¿no? Lo que acumula a toda la tradición personalista es una defensa de la persona. Como saben, nace la tradición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando se están cometiendo, digamos, atentados contra la dignidad de la persona, tanto por una ideología nazista como por una ideología comunista que vendrá después. Y evidentemente lo que acomuna a todos estos filósofos es una defensa de la persona. Pero evidentemente que la tradición personalista no ha desarrollado todo y, como decir, no nos ofrece, digamos, todas las claves. De hecho, Juan Pablo II es personalista, pero es personalista entre comillas, diría yo, porque, bueno, pertenece, digamos, a esta tradición de un modo muy autodidacta. Él conoce también la fenomenología y, por lo tanto, creo que la teología del cuerpo permite, digamos, distintos acercamientos filosóficos, sea desde la fenomenología, sea desde el pensamiento dialógico, sea desde el personalismo, pero también otros. No creo que sea la única manera, digamos, de leer las catequesis. Creo que la antropología adecuada a Juan Pablo II permite integrar distintos acercamientos filosóficos. En todo caso, es interesante. El personalismo conviene conocerlo con sus luces y también con sus límites. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Padre Sergio. El Padre Sergio es capellán mayor de nuestra universidad, Padre Larru. A continuación, bueno, quiero formular una de las preguntas que me han hecho por interno, más que, bueno, va más dirigida a repetir el autor del libro. Piden que si puede repetir el autor del libro que recomendó. Sí, son dos autores, Carl Anderson y José Granados. Carl Anderson y José Granados. El libro se titula Llamados al amor, la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Y está publicado en Monte Carmelo, la editorial Monte Carmelo, en Burgos. Gracias. ¿Otro participante quiera formular directamente la consulta al Padre Juan de Dios? Bueno, entonces, como no tenemos ya consultas adicionales, Padre, a continuación voy a ceder la palabra a la doctora Patricia Campos Olazábal. Ella es rectora de nuestra universidad, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, y también forma parte del Grupo WIN. Doctora Patricia, la escuchamos.
Padre, buenas tardes con todos los asistentes. Mil disculpas porque entré un poquito tarde, pero mismo así creo que he aprendido muchas cosas. Ha sido muy interesante la reflexión y, como alguien dijo, bastante cercana, sobre todo para la gente que no ha estudiado teología ni filosofía. Muy cercana, muy entendible, muy didáctica. Muchas gracias por estas reflexiones. Quería, a nombre de la universidad y de nuestro Consejo de Rectorado y Administración, darle las gracias, porque creo que este tipo de reuniones enriquecen muchísimo la vida universitaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que han acudido a nuestra llamada para estar juntos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.